El cólera y su aparición en Turín. Una terrible epidemia llenó de consternación y espanto a la ciudad de Turín en 1854. Era el cólera asiático. Después de hacer numerosas víctimas en la Liguria, pasó al Piamonte y lo sembró de cadáveres. No nos detendremos a describir esta enfermedad, hoy día muy conocida. Tan solo recordaremos la espantosa rapidez con que al principio morían los que se sentían atacados por tan terrible mal. Además, en el Piamonte se le consideró como contagioso, por lo que llegó a tal extremo el pánico que se apoderó de los habitantes de la capital, que se cerraron las tiendas, se suspendió el comercio y muchos dejaron a toda prisa sus casas para ir a refugiarse en parajes libres de contagio. La población parecía desolada y se renovaban las terribles escenas ocasionadas por la peste en la Edad Media y tan magistralmente descritas por Boccaccio y por Manzoni. El pueblo no solo se figuraba que la transmisión del cólera era semejante a la de la peste, sino que creía que los médicos apresuraban la muerte de los atacados para disminuir el peligro público. No pocos, creyendo que el mal era inevitable, en cuanto una persona caía enferma, cerraban la estancia de ésta, abandonaban la casa y dejaban morir al paciente sin amparo. Frecuentemente, dice Boyce, fue necesario que los sepultureros forzaran las puertas y ventanas para extraer los cadáveres que, descompuestos, infestaban la población. Semejante al ángel exterminador, avanzaba paso a paso sin que hubiera fuerza humana capaz de detenerle en su triunfal carrera. Los sitios más saludables, como las colinas y montañas más altas, estaban tan infestadas como las llanuras y los valles. En el valle de Baldoco hubo familias no solo diezmadas, sino completamente aniquiladas. ¿Cuál fue la suerte del venerable Bosco y de sus niños en aquellos días de universal espanto? El buen padre no descuidó ningún medio para impedir que el mal invadiera el oratorio. Hizo que se procediera con el mayor cuidado a la limpieza interior y exterior de la casa. Aumentó el número de dormitorios a fin de evitar el amontonamiento de las camas. Mejoró la alimentación, en una palabra, sin reparar en gastos, hizo cuanto humanamente se podía para preservarse de la enfermedad. Después de haber empleado todos los medios naturales, acudió lleno de confianza a la providencia divina. Se sabe que desde los primeros momentos dirigió al Señor esta plegaria: Dios mío, herid al pastor, pero tener piedad del tierno rebaño. Vos, Madre amorosa y potente, proteged a estos hijos, y si el Señor quiere la vida de uno de nosotros, ofrecedle la mía para que de ella disponga a su agrado. Luego, para implorar la divina misericordia, comenzó con los suyos una novena en honor de la Virgen Santísima. Sabéis, les dijo en la víspera, que el cólera ha aparecido en Turín y que ha ocurrido ya algunos casos de muerte. Esta epidemia no es nueva en el mundo. Los libros santos hacen mención de ella y dicen: los excesos de la mesa acarrean enfermedades y la hartura conduce hasta el cólera. Dios, que nos indica los gérmenes de esta terrible enfermedad, nos sugiere asimismo los medios para evitarla. Sé parco, nos dice en las comidas que se te presentan. Un poco de vino basta al hombre bien educado, y en otro sitio nos da este precioso consejo: aléjate del pecado, sé recto en tu modo de obrar y limpia tu corazón de toda culpa. He aquí, amados hijos, los remedios que os indico para ser preservados del cólera. Son con poca frecuencia iguales a los que dan los médicos. Frugalidad, templanza, tranquilidad de espíritu, valor. ¿Cómo podrá tener valor y tranquilidad de espíritu el que está en pecado mortal, el que vive en desgracia de Dios, el que al pensar en la muerte ve abierto el infierno? Poned toda vuestra confianza en el poder de María. Ella es salud de los enfermos, Madre de misericordia, abogada, vida, dulzura y esperanza nuestra. Os recomiendo que mañana hagáis una buena confesión y una santa comunión, a fin de que yo pueda ofreceros a la Virgen Santísima y rogarle que os proteja como hijos predilectos. ¿Lo haréis? Sí, sí, contestaron todos.
El siervo de Dios, después de breve silencio y con tono inexplicable, añadió: Si os ponéis en gracia de Dios y no cometéis ningún pecado mortal, os aseguro que ninguno de vosotros será atacado del cólera. Pero si alguno se obstina en permanecer en desgracia de Dios, o se atreve a ofenderle gravemente, no podré asegurarle lo mismo. Es imposible describir el efecto que produjeron tales palabras. La mayor parte de los niños se confesó aquella misma noche, y al día siguiente todos hicieron una fervorosa comunión, y desde aquel momento su conducta en general fue edificante. Oración, frecuencia de sacramentos, trabajo, sobriedad, caridad, todas las virtudes eran ejercitadas en alto grado. Era tal el temor que tenían de cometer un pecado que en cuanto alguno incurría en la falta más ligera, iba a confiarle al venerable Bosco y a pedirle oportuno consejo o conveniente penitencia. Especialmente al caer la tarde, le rodeaban cariñosamente para exponerle sus dudas o temores, y él los oía pacientemente de pie durante 1 o más horas. Los alentaba, los consolaba y les enviaba a descansar con el corazón tranquilo y satisfecho. Hasta en los niños que solamente acudían al oratorio festivo se notó un cambio de conducta. Asistían con gran devoción a todas las prácticas piadosas y recibían con sumo fervor los santos sacramentos. Viéronse entre tanto las autoridades obligadas a abrir grandes lazaretos para los numerosos atacados que carecían de asistencia, pero la dificultad estaba en encontrar personas que quisieran cuidarse de los enfermos. Nuestro venerable Padre fue uno de los primeros en ofrecerse para tan caritativa obra. Y viendo el lastimoso abandono en que morían muchos por falta de enfermeros, dirigió a sus niños una breve exhortación apelando a la generosidad de sus corazones. 14 alumnos respondieron al momento a esta indicación de su padre, y pocos días después otros 30 hicieron lo mismo. Para que se comprenda toda la importancia de este heroico comportamiento, debemos observar que era tal el terror que embargaba los ánimos que casi todas las personas sanas, sin excluir los médicos, huían de la ciudad. Añádase a esto la natural timidez de la juventud, y no admirará que el mismo siervo de Dios llorara conmovido al contemplar el arrojo de sus hijos. Al día siguiente, cada uno de estos héroes de la caridad fue a ocupar su puesto, este en un lazareto, aquel en una casa particular, y en todas partes fueron recibidos como ángeles enviados del cielo. En cuanto se supo que los alumnos del oratorio se habían consagrado a la asistencia de los coléricos, el lazareto puesto a su cuidado fue el preferido por los enfermos. Días hubo en que los hijos de don Bosco no tuvieron tiempo ni para comer. Noche y día estaban sin continuo movimiento, pero inspirándose en los ejemplos de su amado Padre, se hallaban tranquilos y contentos. Muchas veces decía uno de ellos: asistíamos enfermos que carecían de todo. Les faltaba hasta la ropa necesaria para cubrirse. Entonces corríamos al oratorio y exponíamos el caso a mamá Margarita, la cual nos daba lo que necesitábamos. A uno le daba una camisa, a otro una sábana o una toalla. De modo que al cabo de pocos días el venerable Bosco y sus niños podían decir con toda verdad: Omnia me comporto, porque en la ropería de la casa no quedaba nada, ni aun el mantel de la mesa. Tanta abnegación, tanta caridad no pudo menos de trascender al público y obtuvo el más entusiasta aplauso de la prensa y de las autoridades. Algunos detalles nos permitirán considerar hasta qué punto eran merecidos los aplausos tributados a tan valientes jóvenes. A uno de los que primeramente se habían inscrito en el cuerpo de enfermeros voluntarios, cuando entró en el lazareto que se le había designado, al ver las horribles contorsiones de los atacados, la palidez cadavérica de sus rostros y la espantosa agonía de su muerte, se le nublaba la vista, perdió las fuerzas y se desmayó. Por fortuna estaba a su lado el venerable Bosco, que le recibió en sus brazos, lo sacó al aire libre y le atendió con paternal cuidado. Todos tuvieron que hacerse gran violencia para desempeñar su caritativo cargo. Además, en los primeros días tropezaron con otra dificultad no menos seria. Aunque los lazaretos que se habían establecido en diferentes puntos de la ciudad estaban convenientemente provistos,
habían despertado sin embargo gran desconfianza en los enfermos y en los que habitaban en las casas vecinas. Creían los primeros que se les conducía a aquellos lugares para hacerles morir cuanto antes, y los segundos temían, no sin alguna razón, que los lazaretos fueran a resultar peligrosos focos de infección. De aquí que grupos de hombres y muchachos se propusieran impedir a palos y pedradas la entrada en tales sitios. Nuestros heroicos jóvenes arrostraron pacientemente todas estas dificultades, conquistándose a los pocos días la admiración de todo el pueblo. Digno es también de mencionar un hecho verdaderamente prodigioso ocurrido en aquella época. El 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de María Santísima, uno de los alumnos del oratorio llamado Domingo Sabio se presenta en una casa de la calle Cotolengo y pregunta al dueño: ¿tenéis en casa algún enfermo atacado de cólera? Gracias a Dios aquí todos estamos buenos, respondió aquel. Sin embargo, yo creo que aquí hay una enfermedad muy grave. Dispensa bien, muchacho, te habrás equivocado, eso será en otra casa. Ante una negativa tan rotunda, el niño se retira, pero vuelve al momento y dice al dueño: haga usted el favor de mirar aquí, debe haber una enferma. El propietario, por complacerle, recorre todas las estancias y encuentra en efecto en un desván a una pobre anciana, sin fuerzas ya para pedir socorro. Solo hubo el tiempo necesario para administrarle los últimos sacramentos. El oratorio albergaba por este tiempo casi un centenar de personas. Se hallaba además situado en el barrio más castigado por el cólera. Y sin embargo, todos disfrutaban de una salud envidiable. Solo nuestro venerable padre sintió una noche los primeros síntomas del mal, pero después de haber hecho lo que en tales casos se aconsejaba y de encomendarse a Dios, se durmió bañado en sudor y a la mañana siguiente se encontró bueno. El venerable Bosco eligió para dar gracias a Dios por tan visible protección el 8 de diciembre, día en que aquel mismo año el inmortal Pío IX, rodeado de 200 prelados, proclamaba el gran dogma de la Inmaculada Concepción.